Hola, bienvenidos una vez más a Senda Filosófica. Hoy nos ocupa el segundo tipo de saber relacionado con la filosofía, el saber crítico. La semana pasada estuvimos hablando sobre el saber vulgar. Ya hicimos una disertación sobre este tema y hoy nos ocupa el saber crítico que de forma incuestionable tiene una relación directa, total, diría yo, y es base fundamental para el desarrollo del pensamiento filosófico y científico. Nos vamos a pasear de una manera muy accesible por sus características más importantes. Y antes de entrar de lleno en el tema, quiero hacerles un anuncio. Ya pronto empezaremos a desarrollar un recorrido por la historia de la filosofía. Hemos estado tratando generalidades, aspectos generales de la filosofía y por supuesto nos faltan muchos. Queda un recorrido muy largo en ese sentido, pero es importantísimo que nos paseemos también por la historia de la filosofía. Es demasiado importante y además apasionante conocer la historia de este desarrollo del pensamiento filosófico, de este origen, no solamente como proceso histórico, sino también como proceso mental. Y vamos a partir de algo que genera una satisfacción impresionante en su estudio: el mito. En el mito hay elementos súper increíbles, hay pedagogía, igual que en la filosofía, igual que en la ciencia. Entonces les hago este anuncio para que ustedes sepan que ya pronto empezaremos nuestro recorrido por la historia de la filosofía desde la época del pensamiento prefilosófico, antes de lo que se conoce oficialmente como el nacimiento de la filosofía, por lo menos de la filosofía occidental en Grecia, con Tales de Mileto, a quien por tradición se tiene como el primer filósofo de la historia en nuestro mundo occidental. Bien, dicho esto, vamos a empezar. Yo les doy la bienvenida nuevamente a Senda Filosófica y vamos a empezar a desarrollar nuestra disertación del día de hoy, que tiene que ver con el pensamiento crítico. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Y esta segunda disertación responde en parte a la pregunta que me hizo una de las personas que está pendiente del canal. ¿Por qué pensar bien no es un lujo? Es una necesidad. Así que bienvenidos y partimos ya de lleno con nuestro tema del día de hoy. Tal como ocurre con muchas otras palabras importantes de los idiomas europeos y en especial del lenguaje filosófico, crítica procede del griego, del verbo krinein, que significa discernir, separar, distinguir. Crítica, entonces, equivale a examen o análisis de algo y, como resultado de ese análisis, valoración de lo analizado. Valoración que tanto podrá ser positiva cuanto negativa, por más que en el lenguaje diario predomine este último matiz. Esta primera parte o este primer párrafo sobre la definición
de lo que es la crítica, ya nos deja algo bien claro. Criticar, ser crítico, desarrollar el pensamiento crítico, hacer crítica, implica prácticamente separar un todo en sus partes para analizarlo con mayor detenimiento y en mayor profundidad. Por eso se nos habla de discernir, de separar, de distinguir. Para ser verdaderamente críticos, no podemos ver el todo como lo que es, como un todo. Tenemos que verlo separado en sus partes, saber cómo está compuesto. Y siempre he hablado yo sobre la naturaleza, la relación y la incidencia mutua de los componentes de un todo para comprender a su vez a ese todo como totalidad. Entonces, quizá pudiéramos decir que la crítica, para efectos de análisis, para efectos de distinción o separación o discernimiento, ¿verdad? La crítica se ocupa de desmembrar en la mayor cantidad posible las partes de un todo para un análisis adecuado de cada una de estas partes, y sólo así podría tener la posibilidad de llegar a la comprensión de cada una de esas partes, entender su naturaleza y saber qué incidencia tiene en todas las demás partes, qué función cumple como parte de un todo. Criticar es un trabajo de separación. Vamos a separar para entender mejor. Vamos a dedicarnos a cada uno de los aspectos, de las partes componentes de este todo para comprenderlo en mayor profundidad. Esa es la función de la crítica. Enfrentarnos a las cosas en detalle. ¿Ok? Bien, no voy a adelantar más nada porque ya por el conocimiento del contenido sé que vienen aspectos muy importantes, entonces para no caer en redundancias. Ahora fíjense bien en una serie de rasgos característicos del saber crítico y de contrastes con respecto al saber vulgar. Ya partiendo de esto y volviendo un poquito atrás, yo les preguntaba la semana pasada sobre la utilidad del saber vulgar en el desarrollo del pensamiento filosófico. No, ya ustedes entienden que no hay ninguna utilidad desde el saber vulgar. ¿Por qué? Porque el saber vulgar es espontáneo, ¿ok? Es ingenuo, es superficial y ya como decíamos, condicionado por el contexto social, un saber que es asistemático, que no es profundo, entonces no, para nada. Ahora fíjense bien, mientras el saber ingenuo es espontáneo o el saber vulgar, en el saber crítico domina el esfuerzo para colocarse en la actitud crítica, es decir, en la actitud de análisis, de discernimiento, de separación del todo en sus partes, en la actitud reflexiva. No se requiere ningún empeño para colocarse en actitud ingenua de saber vulgar. ¿Por qué? Porque en esa actitud vivimos y nos movemos permanentemente. Esa es la actitud que prácticamente de una forma mecánica asumimos todos los días y a cada instante de nuestra vida en el desarrollo de los hechos que conforman nuestra cotidianidad. Entonces, para alcanzar la actitud crítica es preciso aplicarse, hay que esforzarse, disciplina y dedicación. Deliberada y conscientemente hay que tomar la decisión de asumir tal postura y sobre todo ser capaz de mantenerla. Recuerden aquello tan importante que decía Nietzsche, que quizá no lo expresaba en las mismas palabras que yo lo digo, pero era sustancialmente la misma idea.
descubrir, conquistar, colonizar, preservar y poner a crecer para preservar lo ganado. Cuando se logra algo, no se puede quedar uno en el simple punto del logro, porque el logro en sí mismo es un punto de partida hacia un nivel de compromiso más grande. Cuando logro algo, tengo que empezar con otro esfuerzo, mantenerlo logrado y ponerlo a crecer. Porque si no hago que ese logro crezca, que se capitalice, corro el riesgo inmediato de empezar a retroceder en términos del logro mismo y por lo tanto de perder lo logrado. Entonces, eso aplica perfectamente al pensamiento crítico. Fíjense ustedes, tomar la decisión de asumir la postura y de mantenerla es una tarea de por vida. Es un compromiso permanente si queremos ser mejores, si queremos pensar mejores verdaderamente y si queremos pensar y actuar como filósofos. ¿Qué nos decía Platón en la República? ¿Qué nos dejaba claro en todo ese hermoso y profundo discurso colmado de pedagogía? La educación coexiste con el individuo para toda la vida. Entonces, vean ustedes lo importante que es esto y cómo aplica perfectamente a quien desea verdaderamente pensar de una manera crítica, ser capaz de mantenerse en el trabajo del desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, el saber crítico, por todo esto que yo les acabo de expresar, exige disciplina, un cambio fundamental de nuestra anterior actitud ante el mundo, es decir, la actitud apoyada en el saber ingenuo. ¿Ok? Ahora, en este sentido, es característica esencial del saber crítico estar presidido por un método. No es un saber a lo loco, desordenado, al azar, como el que compra una lotería o dispara a una diana a ver si la pega. No. O como el que dice vamos y el camino nos dirá qué destino tenemos. No. En el saber crítico, fíjense, voy a retomar acá la textualidad del contenido. En este sentido, es característica esencial del saber crítico estar presidido por un método, vale decir, un procedimiento convenientemente elaborado para llegar al conocimiento, un conjunto de reglas que establecen la manera legítima de lograrlo, como por ejemplo los procedimientos de observación y experimentación de que se vale el químico. Entonces, fíjense ustedes que aquí yo puedo establecer perfectamente una relación. Saber crítico, método, procedimiento convenientemente elaborado, conjunto de reglas. Es decir, el saber crítico es orden, es fundamentalmente orden, un orden metódico. Entonces, no puede haber saber crítico sin una metodología, sin un orden, sin un conjunto de reglas. Podríamos atrevernos a decir que hay como una base prescriptiva, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque hay elementos con los que en mayor profundidad nos vamos a encontrar y que por supuesto vamos a ir explicando acá en la medida que vayamos desarrollando la disertación, ¿no? Entonces fíjense, saber crítico, método, procedimiento convenientemente elaborado, ¿verdad? Y conjunto de reglas. ¿Por qué? Porque el saber crítico, ¿a qué nos lleva? A la búsqueda, a la adquisición del conocimiento como base para luego ese conocimiento aplicarlo, llevarlo a la práctica. Y por eso es importante la metodología. El saber crítico es metodológico.
se rige por reglas, ¿ok? Entonces, mientras que en el saber vulgar, la mayoría de las afirmaciones se establecen porque sí, o al menos sin que se sepa el por qué, porque no se busca el fundamento, no se explica. Es como que decimos las cosas y no nos sentimos obligados. No, esto es así por esto y por esto. No, en el saber vulgar hablamos y ya, hasta ahí llegamos. No, el saber crítico es mucho más comprometido por la función tan importante que cumple. ¿Ok? El saber crítico, en cambio, solo puede admitir algo cuando está fundamentado. Esto es, exige que se aduzcan o que se presenten los fundamentos o razones de cada afirmación. Ese es un principio de razón. ¿Ok? Si alguien viene en este momento y me dice, ¿por qué tiene un farol de fondo prendido? ¿Por qué hay una planta decorando el set del canal? Tengo que mostrar argumentos para eso, ¿ok? No decir que porque sí, simplemente no. Tiene que haber razón, tiene que haber argumento, tiene que haber fundamento. Y ese es un rasgo fundamental del saber crítico. Si no hay una fundamentación, si no hay un argumento para defender adecuadamente y con sentido lógico, partiendo de la realidad misma, no partiendo de mi subjetividad. Si eso no existe, no puede ser saber crítico. ¿Por qué? Porque corro el riesgo inmediato de deformar la realidad, de caer en una subjetividad, de expresarlo todo partiendo de mi parecer. Recordemos nuevamente a Platón. Desde el mundo de la mera opinión no se puede filosofar, no se puede adquirir conocimiento necesario para llevar a la práctica, para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida. Esa es una de las funciones fundamentales del saber crítico. Y por esto mismo, por todo esto que he venido planteando, en el saber crítico predomina siempre la organización, la ordenación, y su articulación resulta de relaciones estrictamente lógicas. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? Tomar cada una de las partes del todo. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su relación con lo que está a su alrededor? ¿Cuál es su incidencia? Esa naturaleza, esa relación, esa incidencia tienen que tener un sentido lógico. Y decir que tenga un sentido lógico es que lo comprendamos, que seamos capaces de argumentar, ¿ok? Si no, no dejaría de ser saber crítico. Entonces, estas relaciones estrictamente lógicas del saber crítico no provienen del azar. Y por eso es que el saber crítico es sistemático y lógicamente organizado. Ya explicado suficientemente, ¿no? Ahora, un punto adicional. La organización, y esto es demasiado importante, la organización lógica hace que el saber crítico no pueda soportar las contradicciones. Si yo me pongo a explicarle algo a ustedes y caigo en contradicciones y los confundo, algo anda mal. Porque el saber crítico no admite eso. El saber crítico no admite contradicciones, no admite confusiones, no admite grises, partes nubladas, opacas. No, en el saber crítico todo tiene que ser muy claro. Cada aspecto, cada componente, cada parte debe ocupar perfectamente el lugar que le corresponde, debidamente fundamentado y con posibilidad de una comprensión, de claridad, ¿ok? Porque si hay contradicción, eso implica que el saber no ha logrado todavía en ese aspecto constituirse como saber verdaderamente crítico.
¿ok? Si no soy capaz de explicar cada uno de los elementos, de los componentes de una situación, ¿ok? Y relacionarlos adecuadamente con el resto, ahí no hay saber crítico. Entonces, fíjense ustedes que en lo que hemos disertado hasta ahora, todo nos invita a que tiene que haber una forma muy ordenada de manejo, muy ordenada, métodos, reglas, lógica, cosas con sentido, sin contradicciones, con claridad, todo debidamente argumentado. Esto es importantísimo. Si no soy capaz de argumentar, ¿para qué fijo una posición? Si aspiro a desarrollar un pensamiento crítico, no me puedo quedar en el mero plano de la opinión, de la superficialidad, de la relación sensible con la realidad. Nada. En el saber crítico interviene el logos, necesariamente. Y esa intervención es adecuada si se aplica también adecuadamente, partiendo de los principios mismos que fundamentan el saber crítico y sobre los que hemos venido hablando hasta este momento de la disertación. Entonces, hay otros aspectos importantes de los que voy a hacer mención acá, y son los siguientes. La crítica, es decir, el análisis, examen y valoración, opera para evitar la intromisión de todo factor subjetivo. El saber crítico aspira a ser universalmente válido, busca saber cómo son realmente las cosas, que se revelen tal como son en sí mismas y no meramente como nos parece que son. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de objetividad. Cuando yo voy a hacer un análisis adecuado de la realidad, todo el conocimiento, todos los fundamentos, todos los argumentos, todas las razones que yo esgrima, que muestre para defender mi posición o para comprobar algo, deben tener como fundamento a la realidad misma. No a mi parecer, no a mi opinión, no a mis emociones, a mis sentimientos, porque eso es una deformación. Ahí nunca jamás podría haber una posibilidad de relación adecuada entre mi persona y la realidad para aspirar a construir conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo lo veo desde mi punto de vista, estoy cayendo fundamentalmente en un lenguaje emocional, y eso es saber vulgar, eso no es saber crítico. En el saber crítico es la realidad, el objeto, el que tiene un valor fundamental, es el objeto el que se convierte en norte, en referencial, en mapa que guía mi búsqueda del conocimiento a través del saber crítico. Entonces, esto es muy importante. Fíjese bien, que las cosas se revelen como son en sí mismas, desde ellas mismas. Y no que yo cometa el error de decir que no, que es como a mí me parece. Yo lo veo de tal manera, a mí me parece que es esto. Yo siento que es mejor de tal forma. Y voy a obviar aquello que pretendo someter a análisis. No. Esa es una forma de contradicción que hay que evitar, ¿ok? Bueno, entonces, quizá esa objetividad del saber crítico en el fondo no sea más que una pretensión, un ideal que el hombre solo, raramente y de manera relativamente inadecuada pueda lograr, pero como exigencia está siempre presente en el saber crítico. Este punto es muy particular, porque fíjense ustedes, ¿qué sentido tiene entonces si me dice que no es más que una pretensión, un ideal, esa objetividad del saber crítico? Bueno, justamente porque hay una intencionalidad fundamental que me sirve como punto de partida. Yo no estoy diciendo, o no nos dice la filosofía
y su relación con los distintos tipos del saber, que en todo momento vamos a lograr el objetivo de poder analizar algo críticamente y llegar a una comprensión total de ese algo. Pero es que no se nos está diciendo que lo vamos a lograr todo el tiempo, pero sí se nos dice que es fundamental como pretensión si queremos realmente aspirar el conocimiento partiendo de la realidad misma. Es decir, la intencionalidad del saber crítico es punto de partida fundamental para llegar a él. ¿Que no lo logro en todo momento? Bueno, como muchas otras cosas, ¿ok? Hay gente que de repente se pone a practicar una rutina deportiva y no logra el objetivo previsto, la meta prevista en el tiempo que se fijó o en lo que aspiraba a lograr en términos de resultados. Pero para poderse dar a esa tarea tuvo que ponerse como fundamento esa idea en la mente. Yo voy a lograr tanto desarrollo de actividades deportivas en tanto tiempo. No lo logra, eso es otra cosa. Pero si no tiene eso como fundamento acá en la mente, pues nunca va a empezar, nunca lo va a hacer. Y ciertamente pues sabemos que muchísimas veces sí se logran estas metas y estos objetivos. Aquí pasa lo mismo. Yo tengo que tener presente todo el tiempo la intencionalidad de los fundamentos del pensamiento crítico para dedicarme a pensar de tal manera, a desarrollar ese pensamiento como tal. ¿Ok? El saber crítico, fíjense ustedes, solo se da en ciertos momentos de nuestra vida. Cuando deliberadamente se asume la posición teorética, es decir, la posición que se dirige a la búsqueda del conocimiento como fundamento para ser llevado posteriormente a la práctica. ¿Ve? Entonces por eso nos dice aquí, teorético que se dirige al conocimiento, no a la acción ni a la práctica. Y esto es algo que ocurre todo el tiempo en la ciencia y en la filosofía. ¿Ok? La ciencia y la filosofía andan todo el tiempo caminando dentro de este pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque desde el saber vulgar no vamos a poder desarrollar, ¿verdad?, lo opuesto, un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, el saber vulgar es asistemático. El crítico necesita metodología, necesita orden, necesita sentido lógico, necesita disciplina, dedicación, tener claros los objetivos, ¿ok?, para poderlo desarrollar. Y además entender cuál es la función, o sea, cuál es la consecuencia positiva que se va a derivar de esa búsqueda del saber crítico. Bueno, ya a lo largo de la disertación hemos venido haciendo mención de ello. Una forma de pensamiento ordenado, sistematizado, donde se aplica la razón en profundidad. ¿Ok? Esa es la función, esa es la consecuencia, esa es la resultante de pensar críticamente. Ahora fíjense ustedes en esto. Para cerrar ya la primera disertación de este tema y la próxima semana le doy el punto final, no quiero extenderme demasiado, no los quiero fastidiar. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes en esto. Para aspirar a ser un pensador crítico hay que dedicarse y hay que tener claros los objetivos también de tal dedicación y sobre todo entender las grandes consecuencias que se derivan en términos positivos. ¿Ok? No podemos quedarnos en la superficialidad. No, señor, no. Es necesario dedicar la razón para profundizar en la búsqueda del conocimiento. Entonces, esto es muy importante. Entonces, yo los voy a dejar tranquilos hoy con esta primera parte de la disertación sobre el saber crítico.
Y para la próxima semana le voy a dar cierre a este tema, la relación entre la filosofía y el saber crítico, y voy a hablar de manera muy breve para cerrar los dos temas de una vez sobre el saber científico. Toda la base del desarrollo de la ciencia es de carácter filosófico. Hay una metodología, hay una sistematización, un ordenamiento, un seguimiento de reglas, una incuestionable objetividad en el desarrollo del pensamiento científico. Entonces, esto será parte de la disertación para la próxima semana. Recuerden, pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Los espero la próxima semana en una nueva disertación de nuestra senda filosófica. Los invito nuevamente, por favor, a suscribirse, a darle like a los videos, inviten a sus amigos, a sus allegados, a sus cercanos, a sus familiares. Invítenlos a todos a ser parte de esta hermosa senda filosófica que ya recién acaba de cumplir 2 meses y que indudablemente estamos apenas empezando, pero que hasta ahora a mí particularmente me ha generado mucha satisfacción. Así que los dejo hasta la próxima semana y, como les digo siempre, chao, chao.